lógica oral, a un hombre le corresponde la lógica anal. Esto es, una mujer tiene predisposición a la histeria, mientras que un hombre a la neurosis obsesiva, a la psicosis o a la perversión. En ese tenor, en 1908, casi al mismo tiempo que Freud publica La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna, y al mismo tiempo casi que aparece sobre las teorías sexuales infantiles, hay un ensayo titulado Carácter y erotismo anal. Es en donde Freud habla en torno de la neurosis obsesiva. Freud da una serie de características sintomáticas al neurótico, como ser altamente escrupuloso, muy tacaño en ocasiones, y precisa Freud que es en los hombres en donde ha observado estos comportamientos. Freud mismo se autonombró el creador de la neurosis obsesiva y mencionó que él era un neurótico. Conforme pasan los años, en 1910, el trabajo anterior en el que vimos aparecer una frase de Freud que a la letra dice: el dinero es la mierda del infierno. Miren, hablemos del síntoma histérico y de lo que acontece en el caso del obsesivo. El síntoma de una histérica en Freud es producido por una formación de compromiso, una fuerza inconsciente que desde el ello pugna por manifestarse en el sistema consciente, y el preconsciente hace entrar la censura y aparece otra fuerza proveniente de la conciencia que imposibilita su libre manifestación. Esta construcción va a generar los sueños encubridores, los recuerdos encubridores en la histérica, a los que se los puede analizar vía las reminiscencias de ella. En una histérica, el afecto y la representación inconsciente van ligados. En un neurótico obsesivo no. Un neurótico hace un desplazamiento inconsciente entre afecto y representación. Por esas razones que el neurótico tiene un funcionamiento en la vida amorosa semejante al propio de la lógica anal. Esto es, el comportamiento anal es que en ocasiones se retiene todo y luego se expulsa todo. Así es el neurótico con los sentimientos y con los afectos. Y en ese tenor, Lacan mencionará que es dable del neurótico obsesivo procrastinar. El neurótico obsesivo es quien posterga el encuentro con el deseo. La procrastinación del obsesivo provoca que él se libre de encontrarse con la muerte. En la neurosis obsesiva, deseo y arribar al objeto de amor equivalen a la castración. A este aspecto marcado
publicado por Freud en 1914, en torno de que cuando uno ama, una parte del narcisismo se sacrifica para ir a depositarse en el objeto de amor. En 1910 surge el primer trabajo importante para la revisión de la transferencia, la ética del psicoanálisis y el deseo del analista. Estos escritos tienen por título Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico. Es el trabajo que Freud inicia diciendo: el hombre de cultura otorga al dinero el mismo trato que brinda a su sexualidad con mojigatería. Esto es, Freud parte de esta frase para explicar que el dinero en la neurosis refiere un aspecto del deseo propio de la lógica anal. Es importante que el paciente, quien llega a la clínica, pague por su deseo, pague por esa sesión de análisis, y es el trabajo también en que aparece una clase paradójica y escandalosa de Freud que a la letra dice: del psicoanálisis está excluido el pobre. Pasan 3 años y Freud da a conocer un escrito titulado Sobre la predisposición a la neurosis obsesiva y el problema de la elección de neurosis. Son los dos trabajos en que Freud argumenta que en un hombre aparece predominantemente la neurosis de carácter obsesivo. Ahora bien, estos escritos serán debidamente revisados por Lacan junto con otro que a comienzos de los años 50 sirvieron de pretexto de lo que se convertirá en el seminario de Jacques Lacan. Se trata de los textos el caso del hombre de las ratas, un caso de neurosis infantil, en donde Freud indica: el neurótico obsesivo es aquel que paga la deuda simbólica del padre. El neurótico obsesivo vendría a ser quien lleva cuestas al padre. Haciendo un paralelismo, ahí donde el neurótico obsesivo encuentra un agujero, es este sujeto deseante que enmarca la labor en cubrir ese agujero con piedritas. En la perversión, el perverso vendría a ser el que ante el agujero pavimenta. El perverso busca que no haya falta. El perverso obtura la falta de la histérica. El perverso lleva la histérica hasta la psicosis. El padre perverso provoca el síntoma histérico de la hija. Al tener como base esto, situémonos con Lacan y Hamlet. Lacan al comienzo del 6º seminario, impartido entre 1958 y 1959, alude a que tomará como pretexto Hamlet para hablar de la neurosis obsesiva. Lacan tiene un cuidado extremo en no decir que Hamlet es un neurótico,
Lacan dirá es portador de la neurosis obsesiva. Lacan centra su atención en el inicio de Hamlet. Hamlet se encuentra elaborando el duelo por el padre. En ese duelo, Hamlet se queja de que el mismo día que se celebra el funeral del padre es también cuando la madre contrae nupcias con su amante de nombre Claudio, que viene a ser el hermano del padre de Hamlet. Mientras Hamlet realiza este duelo, se encuentra en una habitación oscura cuando de pronto le llaman la atención los ruidos que son semejantes a unas cadenas que se arrastran. Cuando Hamlet comienza a caminar en la penumbra, llama al espectro, súplica. Vamos a explicar lo que es el fantasma perverso del neurótico y lo que es la inversión del fantasma perverso en la perversión. Es necesario hacer unas debidas precisiones, por favor. El término fantasma ya se encontraba presente en Sigmund Freud. La ocasión en que aparece ese término es en la década del 10, dentro de un caso de neurosis obsesiva, el caso del hombre de los lobos. Bien, ¿qué involucra la palabra fantasma? Le ruego en este tenor. A ver, fantasma en el alemán de Freud aparece de esta manera. Una vez que en 1938 Freud llegó hasta Inglaterra, le fue sorpresivo que este término alemán dentro de las editoriales anglosajonas se tradujera del modo siguiente. Bien. A ver. De esta manera parecía. Ay, ay, ay. Bien. A ver, ¿sí? Sí, solo que en lugar de este, bien, acá hubo, bien, les explicaré por qué aconteció eso. Bien, fantasma no es fantasía. La fantasía forma parte del fantasma. Cuando el perverso realiza la inversión del fantasma perverso del neurótico, la fantasía en él es aterrizada en el escenario perverso. El perverso, a ver, en la perversión, la madre juega un papel esencial. El perverso, en este escenario perverso, actúa lo que revisamos ayer, el fantasma sadiano, el acto perverso. Es el lugar en el que aparece la transgresión. El escenario perverso forma parte de la escena privada del perverso. Ahí es donde la represión se levanta, donde en el perverso se manifiesta la denegación de la realidad y la desmentida de la castración materna.
En el caso del perverso, debe echar mano de lo que en Lacan, en psicoanálisis, denominamos un mapa de amor perverso. Este mapa se compone de los rituales perversos que él hace para llegar hasta el partener, en este caso una histérica. Ahora, quien se encuentra tras bambalinas en el escenario perverso es la madre. El perverso busca de la mujer madre con la cual se vincula una mirada cómplice, gozadora de la desviación, o un oído protector, que lo escópico y lo invocante permanezcan en él como aquello que sostiene los primeros objetos parciales, oral y anal. Cuando Freud se refirió al niño como un perverso polimorfo, Freud indicó que el niño, el comportamiento sexual del bebé es con base en objetos parciales, la boca y el ano. Lo fálico representa un arribo a la posición del deseo. Es este factor el cual en el perverso se haya transgredido, alterado, pervertido, digamos. Ahí en el escenario perverso, vía el deseo permutado en voluntad de goce, aparece la fantasía del perverso. En la propia escenificación, el perverso aspira a crear un sujeto bruto, la eliminación de la castración y junto con ella la desmentida de la diferencia sexual. En el mapa de amor perverso no juega un sitio preponderante el líbido amorosa, el líbido de objeto, sino el poder. Esa vendría a ser la diferencia clave entre el neurótico y el perverso. Un neurótico escinde al objeto de amor. Un perverso lleva escindida a la madre. Al tener como base esto, también distinguir, por favor, no confundir. Siempre recuerden, melancolía es psiconeurosis narcisista por excelencia, y en el Renacimiento, maldición de prestigio proveniente de Saturno. Advierto lo siguiente porque no es válido confundir la procrastinación del neurótico obsesivo con un melancólico, en el cual la pérdida está tan presente en lo mental que él se imposibilita de acceder a un nuevo objeto sustituto de ese objeto perdido. Tampoco confundir el afán de coleccionar objetos en el obsesivo con un melancólico que centra su atención en el vestigio. Esto es muy diferente un hombre como Freud, que iba de país en país haciéndose una colección de culturas antiguas, a un melancólico que recoge el desecho,
que ahí en algo de mínimo valor él encuentra una causa de la verdad del otro con mayúscula. Es necesario distinguir el mejor modo en que una psicosis melancólica se disfraza en la clínica suele ser con una neurosis obsesiva. Siempre recordar el planteamiento de Freud. La neurosis, al igual que las otras estructuras, son dialectos de la histeria. Y en ese tenor, tampoco perder de vista la perversión es el positivo de la histeria. El perverso quiere el falo en positivo para la madre, ser el falo que completa a la madre. En ese tenor, siguiendo con Hamlet, al avanzar entre la penumbra, Hamlet encuentra no el fantasma, tampoco la fantasía. Lo que halla Hamlet es el espectro del padre. Esto es, ahí tienen la distinción con Freud: fantasma, fantasía y espectro. Bien, el espectro es el padre muerto que vuelve del más allá para atormentar al hijo. El padre perverso es un padre imaginario, es un padre que hace de la ley. El padre imaginario representa la ley de la castración. Es aquel que no apunta en su deseo a un padre simbólico, a una ley que lo rebasa él mismo y lo atraviesa como sujeto. El padre imaginario es la ley, y en ese tenor es este espectro del padre el que introduce el fantasma en el neurótico obsesivo. Bien, en aquellos hombres que no han conseguido posicionarse en el lugar de padres, puede aparecer esta cuestión en términos de que, bien, si el padre muere cuando el hijo aún está bien, si el padre muere cuando el hijo se encuentra dentro de la prisión, el padre volverá del infierno para atormentar a su hijo en vida. El padre muerto del neurótico es el padre imaginario, el padre que vuelve del más allá a mortificar el deseo del hijo. Bien, por poner un ejemplo, de la prisión, cuando un padre tiene mucho que reparar en torno de este aspecto. Si el hijo está dentro de una cárcel, es el mensaje para el padre de su posición imaginaria como padre. Esto es, él representa tampoco la ley de la castración, que debe venir una ley imaginaria, la jurídica, la de las cárceles, a terminar de hacer el trabajo del padre. En virtud de eso es que
son ejemplos de la cuestión. Cuando Hamlet observa el espectro del padre, se sorprende. El padre entonces comienza a hablar a Hamlet. Lo que el padre le expresa es: morí en la flor de mis pecados. El hombre que está contrayendo nupcias con tu madre es mi asesino. La forma en que yo morí fue cuando vertieron un veneno en mi oído. El padre se encontraba dormido y vino alguien a vertir un veneno ahí en su oreja. De esta manera murió. ¿Notan la cuestión? El padre muere por un veneno a través de la oreja, y es lo mismo que hace él con el hijo. En otro sentido, vierte el veneno de la verdad en la oreja del hijo, mortifica el deseo del neurótico obsesivo. El padre sostiene un imperativo categórico del superyo tiránico materializado de acuerdo, bien, este imperativo categórico implicaría: venga mi muerte. El padre ahí sostiene una ley imaginaria. Pasará el tiempo, el padre entonces desaparece y Hamlet es compelido a realizar esta labor. El padre simbólico, para que un hombre, padre real y potente como hombre en su deseo sexual, aspire a la posición de padre simbólico, no debe saber que está muerto. Si el padre sabe que está muerto, es padre imaginario. En estos hombres de poco más de 30, 40 años que tienen encuentros con el padre y le reclaman de aspectos que ocurrieron hace décadas, ahí el padre sabrá de su posición imaginaria, verá que el hijo sigue en la posición de hijo, no ha podido venir a ocupar el lugar de padre. Recordemos con Cicerón: cuando un varón se hace padre, se afirma en lo social como hombre. El padre acepta la función proveniente de su deseo. Ese deseo sexual que lo llevó a hacerle un hijo a la madre, admite él el papel de ser quien realice la función, nombre del padre y padre que nombra. En ese nivel, pues, lo tendríamos de esa manera, ¿correcto? Muy bien, con base en esta primera escena, ¿cuál es el circuito del neurótico obsesivo en lo imaginario? El neurótico obsesivo es aquel que mediante la voz proveniente de un otro con mayúscula, padre colocado por el neurótico
en el lugar de lo simbólico, en el sitio del padre ideal, en el sentido de la hombría, lo que representa ser padre y hombre en lo social, este otro con mayúscula le constituye al neurótico obsesivo un yo ideal. Esto es, el neurótico obsesivo recibe de este otro lo aspiracional. Puedo llegar a ser eso, puedo alcanzar esa labor, crecer en lo profesional, tener ese puesto que tanto busqué. Entre diferentes elementos aparecen ahí, y al tener ese yo ideal de perfección con el que lo compara el super yo tiránico, adquiere un yo imaginario. Esto es, imaginariamente trabajará para eso, pondrá en juego lo libidinal y vendrá el gasto de energía y demás. Bien, ahora, ¿qué le acontece al neurótico obsesivo en lo simbólico? Hamlet, desde el principio, Hamlet está atravesado por la muerte. Hamlet cumple un destino que pesa sobre él. Hamlet es ese sujeto que consigue cumplir con la encomienda paterna, hacer factible el imperativo categórico proveniente del superyo, venga mi muerte. En ese tenor es que bien les dije, luego de la muerte del padre de Hamlet, viene otra muerte, que es la de Polonio, padre de Ofelia, novia de Hamlet. Después morirá Ofelia, luego el hermano de Ofelia, Laertes, y a final de cuentas muere Gertrudis y Hamlet consigue asesinar a Claudio a costa de su propia vida, ser herido de muerte por él. Esto lo que al final Hamlet dice, ahora todos estamos muertos. Cae al piso y Fortinbras entra a barrer los cadáveres. Bien, ilustra esta cuestión en torno de la clínica psicoanalítica. El duelo más importante que un sujeto ha de elaborar en clínica psicoanalítica es el duelo por el padre muerto, por el padre imaginario, acabar con esa vertiente tiránica impuesta por el padre como hombre, como el hombre de la casa, extinguir esa tiranía del superyo, minimizarla hasta donde se pueda, que esta vertiente imaginaria paterna se reduzca, y de esta manera veremos arriba la cura del neurótico obsesivo. Hay una cura a la que se llega con eso que Freud denominó el encuentro con la roca viva de la castración, en análisis terminable e interminable. Y por el otro lado
esto que Lacan llamó el atravesamiento del fantasma. Ya planteado de esta manera, mientras la histérica demanda ser deseada, el neurótico desea que le demanden, así no tenga, pero que le pidan. Se desespera si no aparece la demanda. El neurótico pide del otro la demanda en estado puro. El neurótico, por su lógica anal, quiere la demanda pura para no cagarla. Y a final de cuentas, terminará ahí. Y de esta manera, arriba hasta su fantasma. Todo lo que ha hecho el neurótico obsesivo es aquel que en su lógica oral, cuando no va a análisis, es este sujeto que se presenta en casa muy anal, a tirarle mierda a los niños, a cagar a la esposa, ¿para qué beneficia un análisis al neurótico obsesivo si tiene un psicoanalista en un dispositivo analítico al cual ir a dejarle toda la mierda? Y ya dijimos que el dinero es más mierda que se le da al analista. No anda este neurótico por la vida cagando a los demás, apestando a los otros. Bien, la lógica anal del neurótico obsesivo, ¿en qué le beneficia un análisis? En disminuir la tiranía superyoica proveniente de lo imaginario de la ley del padre y ser un poco más inconsciente, entregarse un poco más al deseo que lo habita como hombre. En otro sentido, irse a dar una vuelta por la falta en el otro, que la castración aparezca, bien, que se arriesgue, como nos dice Lacan al comienzo del octavo de sus seminarios, que plantea entre 1960 y 1961, el de la transferencia en su disparidad subjetiva, su presunta situación y sus excursiones técnicas. A ver, les leeré directamente de Lacan y bien, les pido en este sentido, ya para emplear una expresión propia de este autor, tan solo bien, nos indica Lacan en torno a la clínica de la neurosis, por favor. A ver, no estoy ahí a fin de cuentas por su bien, sino para que ame. En psicoanálisis, un neurótico aprende a amar en castración, no en perversión proveniente de lo imaginario, no un enamoramiento que así como inicia, concluye. Amar en castración, que la castración aparezca en el amor, que él se reconozca como sujeto en falta y si hay alguien, si existe
ella en el neurótico, si está la que ama o la que desea, que la haga su objeto causa de deseo. En el amor, el neurótico obsesivo se castra. En el amor es en donde los neuróticos revelan su castración. Para que exista el amor, debe existir a su vez, algo como esto. Bien, lo que sí es de esta manera. Ajá. Bien, un anudamiento de los fantasmas. Esto es, que el fantasma de ella y el fantasma de él aparezcan anudados. Y de esta manera habrá amor, se sostienen en algo de carácter simbólico, aunque provenga de lo imaginario. En otro sentido, el neurótico y la histérica suben al segundo piso del grafo del deseo. Ahí aman. Esas circunstancias en que el amor se quedó en el camino, asuntos en los cuales se dejaron vínculos amorosos que todos apuntaban a que prosperarían y se han convertido en nada, algo que pudo hacer él o pudo hacer ella, tocó ese nudo que los unía y de esa manera se acaba el amor. El amor se queda en el camino, ¿bien? Y la forma que tienen, a diferencia de un perverso, los neuróticos para amar, es estableciendo una metáfora del amor. En otro sentido, lo que a continuación les colocaré aparece en la clase de Lacan titulada, es en la clase que lleva por título precisamente la metáfora del amor. Bien, Lacan, para situar la metáfora del amor, parte de que hay un mito del amor. Y a ese mito Lacan lo denomina el milagro del amor. Ya en su momento se los podré plantear acá. Ahora refirámonos por favor a esta metáfora del amor, como la llama Lacan. Bien, entendemos con Lacan metáfora en el sentido en que Freud en 1899, en la interpretación de los sueños, planteó la condensación. Para Freud existen, dijo, en ese periodo, 4 movimientos inconscientes que están en el sueño. Al apalabrarlo, al simbolizar un sueño, para Freud, un sueño que no se simboliza, que no se analiza, es como una carta que nunca se abrió. La llave maestra del inconsciente del sujeto que llega a psicoanálisis es su primer recuerdo. En el recuerdo está el momento en que encontró
sexual. Este aspecto que en Lacan veremos aparecer como el significante de la falta en el otro. Y ya que lo tenemos de esta forma, tan solo permítanme ubicárselo. Bien, primero ya se los he puesto de manifiesto. Primero la metáfora del amor que se me pierde. Bien, miren, es la clase del, les ruego, pertenece al 8º seminario de Lacan, es la clase del miércoles 30 de noviembre de 1969. Y únicamente permítanme, bien, esto que Freud denominó la condensación, Lacan lo trabajará en términos de la metáfora. Nos dice Lacan que en una metáfora un significante aparece concatenado con otro significante. El significado queda debajo y a dos significantes se les puede dar el mismo sentido en el lenguaje. Mientras la condensación y la metáfora son propios del neurótico, en el caso del perverso lo que hay es desplazamiento. Esto aparece en la clínica de la perversión. No olvidar, el neurótico se mueve, nos dice Freud en 1915, en pulsiones y destinos de pulsión. En el neurótico hay Vorstellung. En el perverso, Vorstellung. En otro sentido, es muy diferente la representación palabra del neurótico a lo que acontece en el perverso, en donde veremos aparecer una metonimia, no la metáfora. Bien, un perverso en el amor permanece en la lógica imaginaria. Bien, miren, en la sesión titulada El orden simbólico, es del primero de los seminarios de Lacan. Lleva por título Los escritos técnicos de Freud. Que Lacan comenzó el miércoles 18 de noviembre de 1953 y concluyó al año siguiente. En esta sesión titulada El orden simbólico, Lacan se preguntará ¿qué es la perversión? Y nos dice, cito a Lacan, no solo es aberración respecto a criterios sociales, anomalía contraria a las buenas costumbres o atipia respecto a criterios naturales, a saber, que ella deroga mejor que otra la función reproductora de los órganos sexuales. Es en su estructura misma otra cosa.
sigo citando a Lacan, por algo se dijo de cierto número de perversiones que son un deseo que no se atreve a decir su nombre. La perversión es siempre frágil, siempre está a merced de un vuelco, de una subversión, y es eso lo que la fija, la estigmatiza como tal. Y concluirá Lacan, en la perversión se revela el drama de la homosexualidad, pero es también esta estructura, la del homosexual, la que confiere todo su valor a la perversión. Es esa la cita, entonces la pueden ir a buscar, ahí la encontrarán. ¿En qué consiste la metáfora del amor en los neuróticos? Primero les voy a leer el milagro del amor, ¿sí? Y a ver, miren, únicamente bien, miren, no perderé tiempo en esta cuestión, tan solo, es que estoy, y sí no, a ver, bien, a ver, es el que también les daré una, bien, a ver, voy con Lacan, por favor. Nos dice, el amor, a ver, podemos aquí, en los términos que empleamos, una fórmula darla en términos que retoma ya lo indicado por el psicoanálisis de la creación del sentido en la relación significante-significado. El amor como significante, porque para nosotros es un significante y nada más, es una metáfora. Si es que la metáfora hemos aprendido a articularla como sustitución. Al avanzar en esto, nos dice Lacan, bien, la significación del amor se produce en la medida en que la función de erastés, término empleado por Sócrates en el banquete, erastés del amante como sujeto de la falta, se sustituye a la función del erómenos. ¿De acuerdo? Como el objeto amado. De esta manera, existe una sustitución entre el amante y el amado, porque el amado a su vez ama al amante. Esa vendría a ser la metáfora del amor, ya en los términos propios de Jacques Lacan. Yo buscaba afanosamente el poder proveerlos en torno de esta cuestión. Sin embargo, entre tanto subrayado, pues bien, ya la encontraré. A ver, busco plantear algo, ya que estamos entrando en la vida amorosa del perverso. A ver, en su momento, por favor, y una súplica.
una histérica y un neurótico que en lo íntimo le dice ella a él o él a ella, deje entreabierta la ventana para que alguien nos mire, o colócate de esta manera para incluso utilizar palabras soeces. Bien, dos neuróticos pueden jugar a ser perversos. Un perverso de estructura no. El perverso se sostiene en el lugar de amo. El perverso no se mueve de su lugar de amo, poseedor del significante del saber, el que mueve el discurso de amo. El esclavo puede aspirar a ser un amo. El amo no pasará a ser esclavo. Su posición implica fijeza en el deseo y de ahí no se habrá de mover. A ver, hicimos en algún instante la cadena Borromea, indicamos también simbólico, registro de lo simbólico en Lacan, alude al padre en términos de la ley de la castración. Y por otro lado, el lenguaje, el lazo social y la cultura, como la planteó Freud en 1930 y 1931. Sociedad no es cultura. Sociología no tiene que ver con la cultura del psicoanálisis, y en virtud de que hemos tocado este tema, la perversión crea sociedades, colectividades, no cultura. El perverso busca la eliminación del padre en el Edipo. Recordemos a Lacan en los años 30. Los complejos familiares. El Edipo se constituye en la lógica familiar tradicional. Padre, madre e hijo. Bien, les diré lo que plantea Lacan el miércoles 23 de noviembre de 1960. Es la clase titulada Decorado y Personajes, en donde Lacan refiere al amor griego, el amor de los jóvenes bellos, dice Lacan. Con esto daremos un brevísimo intermedio. Es diferente la sociedad creada por el perverso, fundada en el lazo perverso, la transgresión encubierta en un soberano bien, ley de bienestar para todos. Es diferente la sociedad a la cultura. Nos indica Lacan por qué. Les recuerdo de otra forma lo que había indicado al final de un seminario anterior, el esquema de la relación de la perversión con la cultura, en la medida en que ésta se distingue de la sociedad. Mientras que la sociedad acarrea por su efecto de censura una forma de desagregación que se llama neurosis, la perversión, cuando es producto de la cultura, se puede concebir en un sentido contrario de elaboración, de construcción, de sublimación, pronunciemos la palabra, y el círculo se cierra.
al aportar la perversión elementos que inquietan a la sociedad y al favorecer la neurosis, la creación de nuevos elementos de cultura. Ahí lo tienen. Ello no impide que el amor griego, el del banquete, el que revisaremos acá, siga siendo una perversión, por muy sublimación que sea. Aquí no ha de pretender lucirse ningún punto de vista culturalista. La homosexualidad no deja de ser lo que es una perversión. Que no nos vengan a decir con la excusa de que era una perversión admitida, aprobada, incluso celebrada, que no era una perversión. Decirnos para arreglar las cosas que si nosotros psicoanalistas la curamos es porque en nuestra época la homosexualidad no es lo mismo, ya no está de moda, mientras que en época de los griegos desempeñaba su función cultural y por eso es digna de todas las consideraciones, es verdaderamente eludir el problema. Lo único que distingue a la homosexualidad contemporánea de la perversión griega, por Dios, creo que solo se puede encontrar en la calidad de los objetos. Ahora los colegiales tienen acné y están cretinizados, estupidizados por la educación que reciben. Entre los griegos hay condiciones favorables para que sean ellos el objeto de los homenajes sin que sea necesario ir a buscar dichos objetos por los rincones laterales al arroyo. Ahí está toda la diferencia, pero en cuanto a la estructura no hay distinción alguna que hacer. Ahí tienen entonces, fin de la cita, el pensamiento de Jacques Lacan. Sería altamente oportuno que en algún momento se pudieran hacer de este seminario, porque en lo venidero lo habremos de revisar y siempre es muy lícito el tenerlo directamente de la palabra de Lacan. Bien, a ver, déjenme, sí, bueno, en un momento habremos de proseguir. Yo les agradezco mucho la atención que han tenido. El día de ayer revisamos el discurso perverso. Centramos nuestra atención en el discurso de amo, el discurso que funda la subjetividad de la época. Hablamos de su homólogo, el discurso del estudiante. Sin embargo, es importante advertir la estructura: histeria, neurosis, perversión, melancolía, es simbólica. Las manifestaciones que tiene a lo largo de los años son imaginarias. En otro sentido, sigue existiendo histeria. Ahora se presenta de un modo diferente en lo imaginario de la clínica. De modo simbólico, sigue siendo histeria. Bien, si el discurso de amo era aquel en el cual el amo se convertía en el agente y
dirigía al significante del saber la labor de una generación de plus de goce, producción, y la verdad inconsciente era el sujeto de la castración, y si el homólogo de este discurso de amo era el discurso del estudiante, que por su estructura sería el saber por el saber mismo dirigido a un objeto, produciendo la castración y generando una disyunción con el amo. En otros términos, la lógica del amo perverso y el esclavo está escondida acá. Hay otro discurso, un discurso planteado y advertido por Lacan a comienzos de los años 80. El discurso de la época contemporánea, el discurso del que echará mano el amo perverso, el discurso que tiene como base esconder al amo para que el sujeto le sirva, y el amo colocado en un sitio en el cual pues tiene cierta superioridad. De acuerdo con esta lógica, vamos a plantear acá eso que Lacan denominó el discurso de los mercados, que hoy día se ha venido en llamar el discurso capitalista, el discurso del neoliberalismo, el discurso que busca conseguir la eliminación de la cultura donde prevalece el lugar del padre, el discurso que pretende que predomine el registro de lo imaginario, el discurso que otorga un lugar peculiar al amo perverso, situado desde un engaño a los sujetos. Este discurso capitalista prevaleciente en el siglo XXI es el discurso del neoliberalismo, el discurso del consumo, el discurso del abastécete y luego quédate en casa. Bien, entonces, en el discurso capitalista el discurso capitalista busca parecerse al discurso de la histérica, y el discurso capitalista, si el discurso del analista era para descubrir al amo perverso, el discurso capitalista busca la eliminación del discurso del análisis, porque puede provocarle inconvenientes. En el discurso capitalista, el agente es el sujeto en castración. Este sujeto, el neurótico, se dirige a la universidad. El sujeto se hace del saber de la universidad.
le interesa de lo universitario el saber por el saber mismo, adquirir el conocimiento, no el saber a nivel de lo simbólico que pugna el psicoanálisis, sino el saber imaginario con base en datos, con base en estadísticas, con base en epidemia, con base en una ley incastrable sostenida en un saber científico incastrable también, que se demuestre con hechos imaginarios, con grados, con títulos, con diferentes cuestiones pueden aparecer aquí, vía la lógica que tenemos allá. Esto genera un plus de goce, lo cual implicaría una producción, produce objetos para el consumo, produce objetos para la adopción por parte de otros, que esta producción facilite que se mantenga el discurso capitalista, porque tú puedes ser el amo encubierto que mueve los hilos en el discurso capitalista, el amo perverso que en la parte baja puede aparecer como disyunción, pero nos indica Lacan, el amo tiene a su esclavo en el saber de la universidad y el sujeto en este empuje al goce perverso de la época contemporánea está en un vínculo directo con los nuevos objetos de deseo. El equipo móvil, la laptop, la tablet son esos objetos de consumo y ahí las diferentes marcas que hay. El amo perverso es la verdad inconsciente del discurso capitalista, el que mueve el registro de lo imaginario, el que hace plausible la eliminación de la castración, adquiere el saber imaginario que dan los conocimientos para que produzcas, para que te actualices, y en ese discurso fetichizado de la superación, la capacitación y el mantenerse a nivel de la sociedad, lo cultural que busca este amo perverso que quede de lado. Ahí tienen el discurso capitalista del cual echa mano ese que sostiene el discurso perverso. Esto es un amo perverso genera el discurso de los mercados, el discurso del capitalismo, la época contemporánea, el neoliberalismo actual salvaje en el que el canibalismo ahora es competir con el otro, que la rivalidad imaginaria prevalezca, y de esta manera pues ahí lo tienen bien. Estos serían
Bien, en un momento veremos ahí nuevamente el discurso de la histeria y veremos por qué el psicoanálisis vino a revelar esta lógica. Vamos a mirar el discurso del psicoanalista, ¿correcto? Entonces ahí lo tienen. Discurso de amo, discurso universitario y el nuevo discurso del capitalismo, el que tiene encubierto al amo en la verdad inconsciente con una promesa inalcanzable de si produces puedes ser amo. Y pues ahí está. Muy bien, entonces agradezco mucho la atención hasta este instante. O miren, vamos a situemos de una vez para no entrar en complicaciones. Como mencioné la lógica anal del neurótico obsesivo y hablé de que el analista recibe la mierda del obsesivo para que no le esté regando por la vida. Bien, a ver, dijimos en su momento, ¿no? La histérica es aquella que dirige sacrificialmente su castración al amo. Encárgate de mi castración, satisface mi deseo. Bien, y esto habrá de producir sí, un saber y la verdad inconsciente es el lugar de objeto. Bien, sí, en ese tenor, pues ahí tienen ustedes el discurso de la histeria. Tan solo posibilítenme para... ya. Bien, pues dejaremos acá la exposición de manera momentánea y en unos minutitos damos comienzo. ¿Sí? ¿Sí les está agradando la... Sí, fue benéfico que de acá nos pasamos para acá, ¿no? Sí, ajá, ¿sabe?